Un saludo muy cordial. Buenas tardes allá en España. Buenos días acá en Colombia. Y doctor Helio Carpintero, un gusto, de verdad muy agradecido por este tiempo que nos concede y que me concede aquí para conocer un poquito más de usted y conocer un poco más de Julián Marías, ¿no? Y cómo su persona, su pensamiento también ha dejado una huella también tan profunda en su vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Ujú. muy bienvenido. Pues muchas gracias, encantado. Es un placer. Tengo buenos amigos colombianos también. Conozco algo de ese estupendo país. Y por otra parte, pues me siento muy honrado porque me quieran preguntar acerca de mi maestro Julián Marías. Así que, sin más ya, pues me tiene a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carpintero. Bueno, usted conoció a Julián Marías un poquito de adolescente, ¿no? Y entiendo que la relación viene sobre todo por su señor padre, Helio Carpintero, Eliodoro Carpintero. Cuéntenos un poquito, si es posible, evocar un poquito de esto, cómo se conocieron su padre con Julián Marías. Sí, Julián Marías tenía, él y su mujer, Lolita Franco, tenían una tremenda devoción por la poesía de Antonio Machado. Entonces, ellos estuvieron en poco tiempo después de que se casaron y después de que María pues pasó la conocida situación de detención que tuvo después de la guerra y ha convertido pues en un intelectual que estaba completamente fuera de los marcos de la situación gubernamental y dedicado a una vida completamente privada, dedicado al estudio, a la enseñanza en una pequeña academia que ellos organizaron y a la traducción de libros y a la elaboración de su pensamiento. Ellos estuvieron algunos veranos en Segovia, cerca cerca de Madrid, en donde estuvo a los últimos años de su vida de profesor Antonio Machado. Y en esa situación y en ese marco, pues ellos tenían un hijo y un hijo que era realmente una persona muy extraordinaria, muy sensible a la poesía y ellos estaban entusiasmados y este hijo murió y murió muy pequeño y fue un acontecimiento que les impactó muy profundamente y entonces no volvieron a Segovia a veranear, ya dejaron de ir a Segovia y fueron a Soria, que era el otro paisaje estrictamente machadiano y que les gustaba y que, como saben, pues es una de las grandes aportaciones de Machado es justamente su libro de Campos de Castilla y una poesía que ha nacido de su estancia en Soria como profesor del instituto y vinieron a Soria. Entonces, en Soria, mi padre estaba allí, estaba de inspector de escuelas, había estado antes de la guerra pues como inspector en Barcelona, pero tuvo que pasar una depuración política, estuvo separado de su profesión y finalmente pues le readmitieron en el mundo de la inspección de escuelas ya con el gobierno franquista, porque no había tenido ningún tipo de implicación y al cabo de unos años pues lo admitieron, pero le impusieron el que estuviera en una ciudad muy pequeña y de muy poca atracción, llamemos, para un profesional como era Soria. Y mi padre pues estaba en Soria. Y ellos al llegar a Soria pues entraron en contacto con con algunos de los intelectuales que había en Soria. Encontraron en contacto con un profesor un profesor de griego del instituto que era una persona muy
interesada no solo por la enseñanza, sino por la investigación de uno de los lenguajes que todavía no se había conseguido interpretar del mundo helénico, y que tenía además pues amistad con mi padre y con algunas otras personas, y de esa manera cuando ellos llegaron encontraron un pequeño grupo con el cual inmediatamente simpatizaron, y el grupo de sorianos intelectuales pues se sintieron encantados de que esta pareja, que no tenía ningún poder ni ninguna fuerza política ni ninguna fuerza, llamemos, social, pero que intelectual y personalmente eran extraordinarios, Julián Marías y Dolores Franco, pues se convirtieran en habituales de los veranos sorianos. Y entonces ellos yo creo que desde 1946 o una cosa así, estuvieron viniendo a Soria. Y sobre Soria hay un pequeño librito que los amigos sorianos que están todavía por allí han elaborado con una serie de artículos en donde Julián Marías pues habla de Soria, habla de los pueblos de Soria, habla de Calatañazor. Julián Marías iba siempre con una máquina al costado y haciendo fotos, y especialmente cuando empezó el Technicolor, fotos magníficas en Technicolor, y dejó una colección de fotografías absolutamente extraordinaria, que supongo que está todavía en la casa suya, que sus hijos conservan. Y en definitiva él vivió muy a fondo y muy ilusionado la pequeña vida de una provincia con un grupo de personas que intelectualmente le eran afines, y que tenía además pues el encanto del paisaje soriano, el encanto, diríamos, de poder referir a algunas de las cosas que veían, pues versos de Machado. Y esa fue, digamos, el comienzo. Y de esa relación, pues la relación que mi padre tuvo con el matrimonio fue muy estrecha, porque mi padre era una persona también muy extraordinaria, dentro de, si lo puedo decir así, dentro de haber tenido una vida muy dura, en cuanto que habiendo sido inspector de escuelas y llegando a ser inspector en Barcelona, a través de una serie de una oposición, etcétera, pues le expulsaron de ese lugar y lo enviaron a la pequeña provincia de Soria. Y además en ese tiempo pues mi padre perdió a su mujer, y yo me quedé convertido en un pequeño niño del que cuidaban las dos hermanas que él tenía en Soria. Pues era un hombre que tenía un gran gusto por la literatura, que dejó escrito una biografía de Machado y una biografía y un libro sobre Bécquer, que también es otro de los poetas que han pasado por Soria. Y en definitiva, pues hubo allí una especie de una pequeña Atenas veraniega, que resultaba pues enormemente estimulante, y que a Marías además le daba oportunidad para tener tiempo y poder escribir muchas cosas y poder leer y poder hacer cosas, aunque también durante muchos años pues compartió el tiempo del verano soriano con un verano que estaba en alguna de las universidades americanas, dando algunos cursos, haciendo todo esto. Pero en definitiva, digamos, ahí se fue labrando una gran amistad con mi familia, y yo pues en ese sentido me beneficié de esa amistad, y al ir creciendo pues yo fui teniendo ese tipo de relación amistosa que puede tener un niño con un adulto amigo de su padre, que además pues crecientemente pues es una figura atractiva para ese niño, porque ha escrito algunas cosas y habla y dice una serie de cosas que a mí personalmente pues me atraían y me produjeron un fuerte impacto, y finalmente
pues empecé a leer y por recomendación del propio Marías, empecé leyendo su introducción a la filosofía y ya paulatinamente, pues entre lo que yo le oía, entre lo que oía a Marías hablar con otras personas y lo que yo leía, pues fui haciendo mi propia construcción personal, un poco diríamos como un discípulo que nunca jamás se sentó al otro lado de la mesa para, de una manera formal, recibir una lección. Yo no he tenido nunca Julián Marías y yo nos hemos, en general, no nos hemos sentado en una mesa para que me diera una clase y yo la recibiera, pero el clima era tal que diríamos que por ósmosis a través de la piel, pues entraban toda una serie de influencias que yo reconozco que han sido decisivas a mí en mi vida. Entonces, usted decía, bueno, entre varias cosas que mencionaba, podría ser que Marías y Lolita no quisieran volver a Segovia porque eso les traía como recuerdos Sí, de esa pérdida, seguramente, ¿no? De sí, Julianín. sí, seguramente. Y porque además luego pues encontraron en Soria un gran grupo de amigos. En Soria además eh, este pequeño grupo de intelectuales pues consiguió de alguna forma también que contando con algunas de las pequeñas instituciones de la ciudad pudieran terminar organizando unos cursos de verano y hubo durante algunos años unos cursos de verano que Julián Marías dirigía y que contaron casi siempre con alumnos que venían del extranjero, en muchos casos, en varios casos, pues alumnos que venían de Suecia, porque uno de las personas que participaba en esos cursos, un gran amigo mío y que se sentía también y era discípulo de Marías, pues estuvo muchos años de lector en Estocolmo y entonces pues traía un número considerable de antiguas o de alumnas suyas de Suecia para los cursos de Soria. Unos cursos que no tuvieron ningún tipo de apoyo oficial ni ningún tipo de apoyo institucional, pero que en cambio tuvieron una presencia muy importante de intelectuales de primera línea que eran amigos de Julián Marías, como profesores de literatura como José Manuel Blecua o como Rafael Lapesa, o profesores de arte como Fernando Chueca, o en fin, personas del mundo íntimo de Marías, pero grandes intelectuales que venían y daban algunas conferencias y aquello pues tuvo fue un ambiente sumamente estimulante, vaya por los años 50, 60, ¿no? Entonces, la situación en España empezaba a ser algo más relajada de lo que había sido en los años inmediatos a que siguieron a la Guerra Civil y en ese punto, pues digamos que la vida de Julián Marías tuvo una básica instalación madrileña, pero tuvo también una pequeña instalación soriana en donde Marías escribió, eh, pensó y llegado el momento pues defendió algunas de las cosas que en Soria corrían peligro porque se querían destruir o se querían hacer cosas. Entonces él todo su peso intelectual pues intervino a favor, diríamos, de el mantenimiento de la calidad de vida y de los monumentos sorianos que podían correr algún peligro. Digamos, pudo haber ayudado a esta amistad, a consolidar la amistad entre su padre y Julián Marías, el hecho de que ambos, digamos, tuvieron que sufrir las consecuencias políticas de haber estado de un bando perdedor en la guerra civil. Sí, bueno, probablemente algo sí, pero quiero decir, indudablemente mi padre, por supuesto, era una persona que había vivido y se había movido en el mundo republicano, exactamente lo mismo que Marías, pero quiero decir, cuando pongo algún reparo en el sentido de que
Julián Marías fue una persona enormemente liberal y no tuvo una posición personal no mantuvo unos criterios estrictamente políticos en sus relaciones personales. Quiero decir, no se preguntaba por principio y antes de nada, ¿este señor es de derechas o de izquierdas? Se preguntaba, ¿este señor es una buena persona o no lo es? ¿Es una persona inteligente o no lo es? ¿Tiene cosas que decirme? ¿Tiene cosas que me parecen valiosas o no? No tenía ningún tipo, en ese sentido, de fanatismo, como otras gentes tienen, de fanatismo intelectual, en el sentido de decir, este señor ha sido de izquierdas y no puedo ni dirigirle la palabra, o al revés, este señor es un señor de derechas y a mí pues no puedo cruzar una palabra con un señor de derechas. Eso, Marías tuvo extremada prevención y estuvo siempre muy en contra de esa posición que consiste en anteponer la política, el criterio político a todos los otros criterios humanos, y en ese sentido él estaba convencido de que uno de los grandes problemas que había llevado a España a la guerra civil había sido justamente el que se había generalizado ese tipo de actitud de juicio político previo, que si alguien era de derechas, pues el señor de izquierdas poco menos que sentía que tenía que matarlo, y si el señor era de izquierdas y era uno de derechos el que le veía, pues opinaba lo mismo, pero en la dirección contraria, y que esa politización fue una de las causas que trajo una guerra civil que Julián Marías siempre pensó que había sido innecesaria y además fue dramática y además fue destructiva en muchos sentidos, y que aunque después de todo pasó y han pasado muchos años de ello, pues todavía estamos en España viviendo consecuencias y derivaciones de esa situación. En estos momentos, precisamente, desde hace unos pocos años, otra vez está reviviendo ese espíritu inquisicional y de tremenda, de creciente politización y de actitudes que conducen, diríamos, otra vez a romper la relación y la hermandad entre unos españoles y otros, e introducir factores disgregantes, que es enormemente preocupante, y que realmente Julián Marías entrevió que esto podía estar empezando a volver, pero la verdad es que murió sin que eso hubiera explotado, y ahora pues todos los que vivimos y seguimos y que conocemos lo que pasó, pues pensamos muchas veces que aquí falta la palabra mesurada y la palabra, diríamos, comprensiva de Julián Marías, que seguramente hubiera podido a lo mejor ayudar a que las cosas no estén tomando las derivas que en nuestro país están empezando a tomar las relaciones políticas y las relaciones entre distintas regiones. Usted ahorita mencionaba cómo usted leyó, se acercó a Introducción a la Filosofía de Julián Marías. Su señor padre tenía un gran amor a las letras, hablaba usted de Machado, de Becker. Mm. Pero usted estudia filosofía en la Universidad Complutense de Madrid a finales de los 50. Mm. Digamos, ¿Marías tuvo algo que ver en ese interés suyo por la filosofía? Bueno, sí, por supuesto. Es decir, yo en un momento determinado, pues llegué a la conclusión de que eh, me atraía la filosofía, me interesaba la filosofía y naturalmente, pues Julián Marías, que tampoco echó leña en ese fuego, hay que decirlo, porque tuvo mucho respeto para conmigo, y mi padre, que le gustaba mucho el pensamiento, la literatura y la filosofía, sin embargo creía que, como él decía, dedicarse a la filosofía pues era hacer voto de pobreza para el resto de la vida, pues en ese sentido mi padre no estaba particularmente feliz de que yo hiciera esto, pero bueno, me dejó en entera libertad y yo pues opté por ir a hacer filosofía,
me encontré un mundo de filosofía que no tenía nada que ver con Julián Marías, absolutamente, ni nadie en la Facultad de Madrid donde yo empecé a estudiar, nadie llevaba, ni tenía, ni hablaba, ni mencionaba, ni decía que hubiera un libro de historia de la filosofía de Julián Marías. Esas cosas estaban completamente, digamos, desvanecidas y olvidadas. En ese sentido, eh, yo me encontré un mundo muchísimo menos atractivo, muchísimo menos interesante y muchísimo menos sugestivo de lo que yo había en principio esperado. Y es verdad que yo mantuve en Madrid todo el tiempo ya una relación continuada con Marías como si fuese parte de la familia, en cierto sentido, y tuve una relación. Y finalmente, en algún momento, Marías organizó un seminario con varias gentes y con varias personas, un seminario de humanidades hacia finales de los años 60, y en ese seminario con el que él quiso pues fomentar la interrelación de unos intelectuales con otros en torno a temas que eran básicos de la cultura española y al conocimiento de la España contemporánea, el Seminario de Humanidades, que tuvo como apoyo la Fundación Ford americana a través de una organización cultural que había en Madrid, vinculada a uno de los bancos, que era la Sociedad de Estudios y Publicaciones. Pues en ese marco de la Sociedad de Estudios y Publicaciones se organizó un seminario de humanidades que dirigía Julián Marías, y que él tuvo el buen cuidado de rodearse de algunas de las personas que le eran próximas y a la vez que eran figuras de primer orden, como fue Pedro Laín Entralgo, José Luis Aranguren, Rafael Lapesa, Enrique Lafuente Ferrari y, y Melchor Fernández Almagro. Si no recuerdo mal, creo que con esto están todos. Y con ellos quiso hacer un estudio de la España contemporánea, y entonces él consiguió tener unos fondos para poder ir llevando a cabo el seminario, y en ese marco pues nos llamó a algunos jóvenes, de los cuales pues digamos que en principio yo fui uno de ellos. Ese amigo que había estado o que estaba entonces también o que había estado en Estocolmo, pues también formó parte de ese seminario. Y hay otra persona en fin, una persona que también va a ser una gran figura por ejemplo, de la geografía española, que es Eduardo Martínez de Pisón, un hombre de primera fila en las cosas ecológicas y en las cosas geográficas, etcétera. Pues éramos los jóvenes que Marías tenía a su alrededor, que no éramos discípulos en el sentido de que no teníamos una formación estructurada con él, pero que colaborábamos y que fuimos haciendo pues algunas tareas conjuntamente y que nos iba encargando, y íbamos a aquellas sesiones, y eso también fue muy formativo para todos nosotros. Entonces, realmente un núcleo no muy grande, muy fuertemente intelectual, de muchísima calidad, al margen por completo pues, de las universidades y de los ministerios de educación y de toda la vida cultural oficial, pues en ese lugar también se siguió manteniendo, pues, en fin, el fuego de nuestra vocación, y en eso pues estuvimos. Y de ahí salieron una serie de cosas. Ahí Marías escribió, y Marías había escrito, interesado por ese tema de la España, había escrito lo que él llamó un libro de introducción metódica, que es la estructura social. Marías escribió la estructura social hacia 1954 o 53, o una cosa es esta, precisamente con la idea de cómo es una estructura social, para luego estudiar por la realidad española. Ese estudio de la realidad española debería haber tenido como libro de método
la estructura social. Luego, pues las circunstancias fueron como fueron y entonces pues cada grupo hizo y cada uno de los colegas que estaban allí orientó las cosas como fue. Julián María Marco hizo algunas publicaciones sumamente interesantes, como por ejemplo el libro, que es un libro admirable, de La España posible en tiempo de Carlos III, que es un libro en donde Marías publicó un manuscrito que había encontrado y que es el manuscrito de un realmente europeísta español de finales del siglo XVIII y que escribe con extraordinaria viveza y haciendo frente a los que critican a España desde la Ilustración francesa y que era un autor que finalmente él creyó identificar en un escritor de fines del XVIII, pero que, bueno, no está, me parece, nunca ha llegado a probarse íntegramente que fuera aquel. En todo caso, era el europeísmo español del siglo XVIII, el estudio de la idea que Marías tuvo de que la España del siglo XVIII había sido profundamente, primero profundamente olvidada e injustamente olvidada, en segundo lugar que era extraordinariamente valiosa y extraordinariamente rica en personalidades y en pensamiento, etcétera. Hizo unos magníficos estudios acerca de Jovellanos, acerca de Moratín, algunos de los estudios que están en el libro suyo de Los Españoles, y ahí estuvimos colaborando como jóvenes discípulos, Martínez de Pisón y José Luis Serrano y yo y alguna otra persona. Y yo pues seguí haciendo, en fin, mi carrera de filosofía y muy distante de la filosofía oficial escolástica que circulaba por la facultad y también lejana a las psicologías neopositivistas que luego pues, también se desarrollaron. Entonces, de ahí que cuando en algún momento, una vez terminada la carrera, yo estuve dando vueltas a por qué camino y qué posibilidades me quedaban, hice como muchas otras gentes hacíamos entonces, una oposición para ser catedrático de una escuela, de un instituto de secundaria, y lo tuve, pero me pude acercar a la universidad y en ese estudio de la universidad terminé por tener contacto con otro de los intelectuales que se acercó y tuvo muy buena relación con Julián Marías, que fue mi maestro de psicología, José Luis Pinillos, y entonces yo derivé hacia la psicología y en ese marco pues encontramos un modo de seguir viviendo en una zona que estaba entre la filosofía, pero estaba en la psicología, se alejaba de todas las escolásticas y estaba mucho más cerca del pensamiento de Julián Marías. Y el trabajo que en último término, digamos, resume todo ese pensamiento, es un libro que yo publiqué el año pasado, que no sé si lo conoces, que se llama Ortega Psicólogo, que es un tomo en donde yo recojo muchos de los trabajos, en donde fui acercando a los problemas de psicología las ideas de Ortega y de Julián Marías, y entonces pues ahí hay una parte que yo creo que es particularmente personal y que creo que tiene interés, y que es el darse cuenta de que la psicología, que necesita, por supuesto, mantener sus criterios científicos, no puede por menos de suponer que la realidad que estudia es justamente la vida humana. Y entonces los conceptos acerca de la vida humana que hay en el pensamiento de Ortega y de Marías venían a servir como de base a una posible psicología posterior que no tenía que ser fundada, o que no necesitaba fundarse en ideas del existencialismo ni heideggeriano ni sartriano, sino que tenía un fundamento más cercano y más próximo en los conceptos del raciovitalismo
de Ortega y de Julián Marías, y en eso pues seguimos funcionando. Claro, yo no conocía el libro, pero sí lo tenía referenciado, su libro sobre Sí, Ortega, psicólogo, ¿no? eso es, sí. He hecho varias cosas y te las tenía muy dispersas y finalmente me fue posible reunirlas. Yo ya había hecho un esbozo de psicología orteguiana de la razón vital cuando ingresé en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Hice mi discurso sobre ese tema, pero había escrito otras muchas cosas más y todo eso, todo junto, pues ha salido un volumen que yo estimo en la medida en que veo reflejada una parte muy importante de mi vida. Ahí, eso es. Gracias, doctor Elio. Y bueno, para las personas que quisieran de pronto profundizar en esa línea, en Ortega y María psicólogo, ¿a qué obras de ambos se tendrían que acudir? Me imagino que a todas, ¿no? Pero Sí, eh, bueno, evidentemente. Pero vamos a ver, en el caso de Julián Díaz, yo creo que se puede decir muy, muy sencillamente que hay, quiere usted, dos libros, en principio, que uno tiene que son los libros de base. Uno es el que tiene que ver, porque, digamos, para entendernos, el pensamiento de Marías ha venido a adquirir, como si dijésemos, una forma muy estructurada. En un primer sentido, la reflexión sobre la vida humana como realidad radical, que usted entiende lo que quiere decir, supongo, la vida como realidad radical, el análisis de la vida como realidad radical, eso, Marías, está perfectamente en la Introducción a la Filosofía de 1947, y Marías sabe que esa vida humana se realiza con unas estructuras empíricas que son justamente las que responden a nuestra corporeidad y a nuestra instalación mundana. Y esa instalación corpórea y mundana de la vida humana es lo que Marías explora en la antropología metafísica, que entonces usted tiene con esos dos libros, pues tiene el análisis de lo que llamaríamos el plano metafísico de la vida, de mi vida como realidad radical. En el otro caso usted tiene mi vida como vida encarnada y vida mundana, con unas estructuras empíricas que suponen pues la corporeidad, que suponen la sensibilidad, que suponen la sexualidad, que supone el lenguaje, que suponen toda una serie de dimensiones que luego usted se las vuelve a encontrar, si sale ya de ese nivel, se las encuentra desde otro ya en otro marco como psicólogo. Usted como psicólogo se encuentra pues con esa estructura corpórea, pero con el sistema nervioso, con las estructuras lingüísticas, pues, naturalmente, con las estructuras de la organización sexual, con las formas perceptivas, con los problemas relativos a la memoria o la imaginación, etcétera, etcétera. Y entonces usted eso que encuentra inmediatamente y fenomenológicamente a través del análisis de esa corporeidad en la metafísica, en la antropología metafísica, luego usted lo lleva a un análisis desde una ciencia positiva que supone que hay una naturaleza y que tiene unas estructuras establecidas, y entonces usted ahí enlaza con todo lo que es luego el desarrollo de la ciencia empírica positiva que hoy tenemos acerca de las estructuras mentales y las estructuras biológicas del ser humano. muy interesante, doctor Elio. En qué obra, en qué artículo, perdone, usted, digamos, elabora y recoge este aporte de Marías a la psicología? ¿En el de Ortega, psicólogo? Por supuesto, todo eso está en el Ortega Psicólogo. Usted, Ortega Psicólogo, encuentra todos esos materiales. Eh, lo ha, eh, lo ha publicado un muchacho que ha sido algún tiempo, fue alumno mío en la Universidad de Madrid. Es una persona muy, muy sensible y muy inteligente, y organizó una editorial y es una Fórcola. pequeña editorial. ¿Eh? Está en la editorial Fórcola.
En Fórcola, sí, exactamente. Está en Fórcola. Y entonces, en Fórcola también este otro amigo del que hablaba, del geógrafo, ha publicado una serie de cosas. En Fórcola ha publicado muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los aspectos que son aspectos geográficos, pero también diríamos desde una cierta perspectiva humanizados, como son pues la belleza y el paisaje, la belleza de las montañas o el mundo, el arte y la montaña, etcétera. Unos libros que son también muy originales y muy sugerentes. Doctor Carpintero, usted también colaboró en la fundación de Fundes, de la Fundación de Estudios Sí, Sociológicos de sí, Marías. No sé si... sí. Porque es esa, bueno, en cierto sentido diríamos, vamos a ver, en cierto sentido podemos pensar que Julián Marías tiene un desarrollo un desarrollo como escritor que va por su línea y no hay nada que decir. Ha madurado y desde muy pronto ha tenido una visión muy clara de lo que él como escritor podía y quería hacer. Pero llamemos como profesor, Julián Marías empezó siendo un profesor que tenía con su mujer una pequeña, una, un- una pequeña academia eh, eh, que, que daba clases y con la cual fueron defendiendo en Madrid. Eh, en este momento, yo creo que se llamaba Vida Nueva, pero no me acuerdo exactamente y no me voy a poner a buscarlo, pero era Aula Nueva. En Aula Nueva ellos tuvieron una serie de discípulos, etc. Pero ahí María se empezó dando ciertos cursos también de filosofía. Luego Marías se encontró con el marco con la figura de Ortega, mantuvo la relación que es perfectamente conocida, y dentro de ese marco hay un nuevo nivel de Julián Marías, que es el Instituto de Humanidades. En 1948 con Ortega hacen un Instituto de Humanidades. El Instituto de Humanidades tuvo una vida extremadamente efímera, duró prácticamente 2 años o algo así, y en 1950 eso se había ya terminado por una serie de circunstancias que Marías no analizó, pero que yo sé que él siempre lamentó que ese núcleo intelectual pues no acabara de consolidarse. Ortega se murió en el año 55 y Marías buscó otra línea y esa otra línea fue el Seminario de Humanidades. El Seminario de Humanidades en la Sociedad de Estudios y Publicaciones, la Fundación Ford, la Ayuda Americana, y entonces empieza ahí una labor creando un centro de vida intelectual, investigación y de pensamiento en ese núcleo. Hubo toda una serie de aportaciones de primera categoría, empezando porque allí estaba pues personas muy singulares como Pedro Laín o como trabajando con él estaba José María López Piñero, un gran historiador de la medicina de Valencia, o Enrique Lafuente Ferrari, etcétera. Pues de ahí salieron una serie de libros, entre ellos ese que le mencionaba de Carlos III, de la España posible de Carlos III y algunas otras cosas más. Eso también vino a terminarse a finales de los años 60. Y entonces Marías, que por otra parte iba teniendo una vida ya desde los años 50 como profesor universitario en Estados Unidos, porque María siempre dijo, yo soy en España un escritor y como profesor soy un profesor americano, porque era un profesor de universidades americanas. Pues entonces María en ese nuevo nivel, pues a última hora vino paulatinamente a encontrar un nuevo refugio, un nuevo marco
uno muy puntualito que fueron aquellos cursos de Soria, pero fundamentalmente luego encontró con que ya en el muerto Franco, si no me equivoco, el año 75 o 76 debió ser, el nuevo gobierno que ya se estableció nombró a algunas personas catedráticos. Y una de las personas que nombró catedrático el Ministerio de Educación nuevo, de la nueva época, pues fue Julián Marías. Y entonces él tuvo una cátedra muy poco tiempo, porque enseguida se jubiló, pero debió de ocuparla cuando tenía 65 o 66 o una cosa así, debió estar 3 años o algo así, no más, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Madrid. Le dieron una cátedra que se llamó Cátedra Ortega y Gasset, que dejó de existir, si no me equivoco, cuando él se murió, y él empezó haciendo unos pequeños cursos. Esos pequeños cursos, el problema que tenía era que no tenía en esos cursos, no tenía alumnos, porque la Universidad de Distancia no tiene alumnos directos presenciales, tiene alumnos a través de, le oyen a uno por la radio y lo que sea, pero y luego se examinan, pero no tienen, pueden hacer alguna llamada por teléfono, pero eso no era lo que Marías hacía. Y entonces Marías se encontró con que, bueno, pues le quiso encontrar alguna manera de hacer un pequeño curso y le organizaron unas clases en donde había muy poca gente, poquísima gente, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero se grababan y luego se daban por la radio. Y eso también se vino abajo. Pero sin embargo allí había iniciado una cosa que inmediatamente después se aprovechó, y es que empezó a dar cursos en una organización de catedráticos jubilados y de catedráticos que habían dejado ya la universidad, que vino a promover, diríamos, el mantenimiento en activo de esos intelectuales, y ahí se organizaron unos cursos, y entonces Julián Marías inició un curso a lo largo del año, un curso de filosofía. Y por otra parte, le vinieron a invitar, y él aceptó inmediatamente, después de pensarlo bastante, a que fuese cabeza de Fundes, una organización, una sociedad que, que quería hacer estudios sociológicos y que quería sobre todo tener a Julián Marías como cabeza. Y entonces, a través de Fundes, que entonces la llevaba una persona que la manejaba con mucha habilidad, que era Rafael Ansón, que apoyó mucho a la obra de Marías, pues Marías se encontró con que le organizaron otro curso, también Fundes. Y entonces yo diría que durante casi 20 años, entre los años 70 y el año 90, vamos, no, entre sus 70 años, quiero decir, cuando él tenía 70 años a 90, en esos 20 años, que son los años ya de finales de su vida, María Sen tuvo dos cursos largos, que eran como de 20 lecciones o algo así, que eran 2 conferencias a la semana, básicamente, la del curso de Fundes y la del curso del Colegio Libre de Méritos, que es como se llamaba en la reunión de profesores jubilados, Colegio Libre de Méritos. Y esos 2 cursos le permitieron a Julián Marías ir tocando toda una serie de temas que a él le interesaban y de donde fueron saliendo sus libros. Hizo un curso sobre la persona, hizo un curso sobre la ilusión, hizo curso sobre el pensamiento español, hizo cursos sobre antropología y la antropología metafísica, y sobre y yo no me acuerdo si hay algún curso, a lo mejor lo ha habido, pero sobre realidad la vida humana en su versión literaria o en su versión cinematográfica o lo que sea, pues todos esos temas encontró medio para poder tener. Primero tenía
un público absolutamente fiel, de probablemente, pues diríamos, de 300 personas, o una cosa, se llenaba lo que fuera, y entonces tenía 2 veces por semana una lección, y Marías, aparte de que luego seguía escribiendo, tuvo y mantuvo una cátedra que no era una cátedra oficial universitaria, sino que era una cátedra libre. Y en esas cátedras libres, en esos cursos libres, Marías hace pues una porción grandísima de sus libros. Por ejemplo, estoy pensando el libro sobre la educación sentimental, pues es un curso que ha salido de ahí. El libro sobre la persona, pues ha salido ahí. El libro sobre razón de la filosofía, pues ha salido de un curso de ese tipo. Es decir, él fue haciendo, y eso le mantuvo, yo creo que fue una cosa que él agradecía, porque se encontró con que al final de la vida, y cuando ya todo el pensamiento estaba maduro, se encontró con que había un espacio donde él podía pensar, donde podía decir, donde tenía un público fiel que le atendía y que, al que él tenía que decirle las cosas y que le obligaba a y sobre todo a decirlas y a formularlas en palabras y expresarla con claridad, y luego eso que estaba ahí le quedaban con unos apuntes o unos recursos que le permitieron después pues ir a convertirlos en libros, y así fue construyendo, digamos, lo que es la fase final de su pensamiento, que tiene toda esa serie de libros que usted habrá visto que fueron apareciendo en Alianza y que constituyen, pues digamos, las aportaciones. Por ejemplo, los problemas del cristianismo, problemas de ese tipo, fueron la construcción, diríamos, de su vida final. Y en ese momento él pudo, a través de Fundes primero y a través del Colegio de Libre de Méritos, Marías recuperó una dimensión de profesor, un profesor no oficial, un profesor, diríamos, reconocido socialmente por el mundo intelectual y por el mundo de oyentes, aunque no tenía detrás una institución tipo universidad o tipo academia o tipo lo que fuera. No, Marías, como usted mencionaba, pues escribe la estructura social en la década de los 50 y luego tiene obras como Imagen de la India, como Israel, una resurrección, Estados Unidos Sí, en el escorzo, tantas obras sí, sobre esos son. España. Marías ha tenido una rama de su vida que está iniciada cuando era estudiante, porque usted sabe que el primer libro que sale con el nombre de Marías en la portada es El viaje al mundo antiguo. El viaje al mundo antiguo es el resultado de unos cuadernos que premiaron a 3 de los que hicieron el viaje con la universidad en el tiempo de la República, en la Facultad de Letras que tenía como decano Manuel García Morente, que fueron por el Mediterráneo, es decir, que fueron a Grecia, que fueron a Italia, fueron a Grecia, fueron a Egipto, fueron a Jerusalén, iban en un barco, fue el crucero por el Mediterráneo, y Marías fue y escribió un diario de ese crucero. Entonces hubo hubo tres diarios que finalmente se publicaron. Y uno de ellos es el de Julián Marías, que no se publicó íntegramente, pero que se ha reeditado hace un par de años o 3 por la colaboración, eso es, por la colaboración de su nieto, de Daniel Marías, que ha hecho posible añadir a ese volumen, que ya estaba publicado en el año 32, a ese volumen le han podido añadir unas cartas que Marías había escrito a su familia desde los distintos puertos que iba estando. Y entonces ahí hay ya un primer libro de viajes. Y en ese primer libro de viajes, digamos que se apoya una tradición que luego va a ser, pues, Consideración de Cataluña, luego va a ser Nuestra Andalucía, luego va a ser Israel, luego va a ser el viaje a la India, etcétera. Es decir, y hay una serie de
y si no llegan a ser libros, pues hay escritos, por supuesto, en cierto sentido. El primer gran libro en esa dirección fueron Los Estados Unidos en Escorzo, que es el primer libro donde Marías hace una reflexión de la sociedad acerca de los Estados Unidos. Esa reflexión de la sociedad de los Estados Unidos le lleva a Julián Marías después a pensar en qué se diferencia o qué no se diferencia una sociedad como Estados Unidos frente a una sociedad como España. Y eso le lleva a plantearse el tema de cómo es la estructura de una sociedad y cuáles son los elementos que habría que encontrar. Y por tanto, digamos que yo creo que como efecto de rebote de los Estados Unidos en Escorzo, es que luego Marías pensó, tenemos que hacer una visión de España, ahora que ya vamos viendo cómo son las sociedades. Las sociedades, una sociedad como la americana le permitió hacer luego el libro teórico de estructura social, y con un libro como La estructura social, cómo no aplicarlo, esa estructura, a la realidad española. Y esa es toda una línea de pensamiento